El Perú de la primera mitad de este siglo ha experimentado evidentes cambios, pero no de tal profundidad que hayan llegado a sus fundamentales estructuras que permanecen con increíble persistencia. El solo hecho de reconocer que el Perú mantiene cierta conformación social arcaica es una prueba de que hemos avanzado por el difícil camino de la comprensión de nuestro ser nacional tan complejo. Los hombres de inteligencia que han desfilado por los altos cargos del gobierno y que ocuparon posiciones influyentes en la sociedad padecieron de cierto daltonismo que les impedía ver cómo el Perú vivía estancado desde los tiempos del dominio español en una situación inalterable de injusticia social. Nuestros ideólogos discutían doctrinas extranjeras y se perdían en abstrusas elucubraciones sin llegar a la superficie de nuestros verdaderos problemas. La inquietud intelectual se sosegaba ante las grandes palabras: libertad, igualdad, fraternidad. Nuestro atraso cultural se achacaba a la ignorancia de las masas, pero nadie se detenía a examinar las condiciones económicas de la gran mayoría de la población peruana. Parecía lo más natural que la riqueza debía repartirse entre escasas minorías, porque eran los descendientes de los dominadores coloniales los únicos que deberían tener acceso a la dirección de las masas urbanas y campesinas, analfabetas y miserables. El principio aristotélico que sostiene que unos hombres nacían para ser libres y otros para ser esclavos había prevalecido a lo largo del virreinato y la república. La miseria y el sufrimiento de los pobres eran paliados por la predicación religiosa que ofrecía la bienaventuranza eterna después de la muerte y la resignación, la obediencia y el respeto como obligatorios para los pobres de este mundo. Era como un mandato divino. Quienes tenemos una profunda convicción del verdadero valor de nuestro pueblo, nos basamos no solo en el pasado, sino en el presente. Es admirable la actividad desplegada por el hombre peruano en estos momentos en que se construyen millares de kilómetros de nuevas carreteras, grandes obras de irrigación, centrales hidroeléctricas, nuevas fábricas, innumerables edificios, hospitales, escuelas, aeropuertos, etc. Al mismo tiempo que se explotan nuevos colosales yacimientos mineros y se abre a la colonización las tierras de montaña. Junto a este esfuerzo visible que nadie ignora, se coloca otro que apenas se ve y que muy pocos conocen: el trabajo del agricultor serrano que hace producir la tierra con los más primitivos implementos, confiado en el poder de sus músculos. El pequeño agricultor que proporciona el alimento a las poblaciones, que no es el que enriquece a los grandes señores del azúcar, el algodón o la harina de pescado, sino el humilde comunero que vive frugalmente y cuando es peón de hacienda recibe un simbólico jornal por su ayuda al dueño de la tierra. Mi admiración es para este hombre tranquilo que espera sin desesperar. Se equivocan de medio a medio quienes estiman que la serenidad del campesino, del obrero indio, no es sino servilismo, síntoma de incurable decadencia. Se ha hablado hasta de degeneración física en un ser de tan estupenda vitalidad, degeneración moral en gentes que conservan las normas éticas ancestrales que hicieron del imperio de los incas una sociedad modelo. Cuando nuestro compatriota cuenta con los elementos de que todos disponemos para nuestro desarrollo, nos iguala y aún nos supera. Por eso sostengo y he sostenido siempre que los 5 millones de indígenas, en su más alto significado, que pueblan el Perú, constituyen la mayor riqueza del país, el potencial humano del más alto valor. Podría concretar la visión del Perú a principios de este siglo como un vasto país poco poblado, con una gran mayoría puesta al margen de la vida nacional y dominada por una pequeña minoría que no solo despreciaba al pueblo, sino que considerábalo como bárbaro e incapaz de alcanzar un nivel superior. Era frecuente escuchar de boca de dirigentes, no solo políticos, sino intelectuales, el juicio definitivo:
La gran rémora para el progreso del Perú está en su población indígena. Algunos llegaban al extremo genocida de proponer su extinción deliberada. Otros, menos radicales, se contentaban con una creciente sustitución por una fuerte corriente de inmigrantes europeos. Había que provocarla como un programa de gobierno, cuyo punto principal fuera traer muchos extranjeros que hicieran la grandeza del país. Entonces, como todavía ahora, era un prejuicio racista el predominante. La raza indígena era una raza inferior para aquellas gentes. Contra ideas tan erróneas irrumpió la escuela cusqueña, y a ella se debe en gran parte el cambio de esta manera de pensar. Creí, pues, con mis compañeros de escuela, que era deber primordial de nuestro grupo luchar infatigablemente contra la discriminación racial, contra las grandes desigualdades sociales, por la unidad nacional a base de un sistema descentralizado, teniendo en cuenta las particularidades regionales del país, por la plena vigencia de las instituciones democráticas, combatiendo todo género de dictaduras. La historia fue disciplina de mi predilección. La cultivé desde muy joven, pero llegó un momento en que no me satisfizo más la historia anecdótica, la narrativa de acontecimientos de diferente importancia, la simple descripción cronológica de hechos o biografía de personajes grandes o pequeños. Era un lado de la historia que no conducía sino a la erudición, a la curiosidad. Necesitaba una historia de profundidad que me hiciera descubrir el porqué y no solo el cómo de los cambios sociales. Para llegar a esta meta, era sin embargo indispensable consultar todas las fuentes posibles, leer a todos los cronistas, comparar sus versiones, hacer su crítica, extraer la dosis de verdad que pudiera descubrirse y aquilatarse en cada lectura. Toda la vida, una larga vida, era necesario dedicar a tan tremenda empresa. Pero no bastaba, era necesario reconstituir la sociedad antigua, valiéndose de instrumentos distintos a los de la escritura, es decir, de los testimonios materiales, de la prueba arqueológica. Precisaba también aprovechar del estudio de las supervivencias de la vieja cultura, empleando los métodos de la etnología y la lingüística. Solo mediante una coordinación de todas las ciencias antropológicas podríamos ofrecer un cuadro más completo del pasado precolombino. La empresa era sobrehumana. Yo me limité a investigaciones de etnohistoria, es decir, de historia cultural, mientras animaba a otros al mismo tiempo al cultivo de las demás disciplinas. Creo sinceramente que habíamos acertado el camino al encauzar la solución de los problemas por la vía segura de los estudios de las ciencias sociales. La favorable circunstancia de haber desempeñado por cerca de 2 años el Ministerio de Educación Pública me permitió impulsar la investigación etnológica con la fundación de un instituto en el Museo de la Cultura Peruana, la introducción de las disciplinas de antropología cultural y antropología social en la Universidad de San Marcos. Relaciones personales con entidades científicas de Estados Unidos y otros países me permitieron lograr el desarrollo de programas de vastos alcances que comprendieron todas las ramas de la antropología, realizando trabajos modelo como el proyecto del Valle del Irú. Mientras tanto, los alumnos universitarios de San Marcos del hoy Departamento de Antropología verificaron trabajos de investigación en las 3 regiones del país que dieron los mejores resultados. Por vez primera conocíamos científicamente los pueblos del Perú, sabíamos cómo era una comunidad indígena y cómo una tribu amazónica, cuáles eran sus problemas y cuáles sus más inmediatas necesidades. Nuestros jóvenes estrecharon vínculos de amistad muy estrecha con las humildes gentes del campo que hallaron en ellos a amigos leales y cooperadores eficientes, cuyo consejo les fue muy valioso. Se había dado un paso trascendental. Muchas satisfacciones me deparó la vida, tanto en el seno del hogar como en el campo de mis actividades públicas, pero ninguna es mayor a la que experimento al comprobar que no prediqué en el desierto y que mi palabra fue escuchada por las nuevas generaciones. Me alegra al recorrer el país hallar a cada paso alumnos míos que no han olvidado a su maestro,
Millares de queridos discípulos ocupan hoy posiciones en la sociedad que los hacen destacarse como hombres de mentalidad progresista. No fui intelectual de gabinete, escritor no comprometido. Por el contrario, en mi ya lejana juventud actué con decisión como político beligerante, en el campo periodístico y en el mitin, en la conspiración y en el grupo secreto. Como consecuencia, fue víctima de persecuciones y prisiones, librando una constante batalla de oposición al régimen que dominó el país entre 1919 y 1930. Fui partícipe de las inquietudes y peligros que vivió el puñado de hombres que no se resignaron a soportar la ilegalidad de gobiernos autocráticos. Soy y he sido siempre un hombre de izquierda, pero no me afilié nunca a un partido internacional. Estudié el marxismo, reconocí muchas de sus verdades, mas puse de manifiesto en mis obras algunos de sus errores, como el atraso en materia etnológica, atraso que lleva a una visión equivocada de lo que fue el imperio de los incas. Creo sinceramente que mi vocación coincidió con las necesidades del país, que ante todo requería el conocimiento de su propio ser nacional en su pasado y en su presente, un conocimiento lo más exacto posible del proceso histórico durante el cual tantos y tan importantes cambios se produjeron, un conocimiento de la mayor aproximación a la realidad del actual proceso de que somos actores. En ambos sentidos se ha dirigido la investigación y son ya muchos los estudiantes que están empeñados en enriquecer más y más ese fundamental conocimiento. Yo contemplé el Perú no en posición estática, sino en pleno movimiento, y ahora en movimiento acelerado, que sigue una dirección, un rumbo perfectamente marcado. Su marcha no es ya al azar, ni su paso vacilante. Bien puestas las plantas en un suelo firme, el granítico suelo de su tradición indígena, puede ahora el Perú ascender sin desconfianza hacia un alto desarrollo de su cultura, 500 años después del apogeo del imperio bajo Pachacuti. Así se cumple una misteriosa periodicidad quinquenaria de siglos. 500 años duró el dominio de Tiahuanaco, 500 el imperio de los incas. Han transcurrido poco más de 500 del apogeo que alcanzó este imperio. ¿Acaso comenzamos un nuevo Pachacuti o periodo de 500 años? Son muchos los síntomas que nos convencen de que está produciendo un cambio evidente en la vida del Perú, es decir, que ingresamos en un nuevo ciclo de nuestra historia. No son nuestros deseos, sino la comprobación objetiva de los hechos. El cambio que percibimos es irreversible. ¿Cómo veo el Perú a esta hora después de mi experiencia de 20 años en el Cusco y más de 30 en Lima? Pese a todas las incidencias de diverso carácter y por encima de vaticinios sombríos, mi visión del Perú es la de un país excepcionalmente dotado, en que las dificultades no apocan, no amilanan al hombre, porque sabe vencerlas con perseverancia y sin amargura. Mi visión del Perú es optimista, porque abrigo la esperanza de que triunfarán las gentes generosas y bien intencionadas sobre quienes abrigan sentimientos egoístas que no tienen asidero en un mundo que solo puede ser salvado por la abnegación y el sacrificio. Los pueblos como el nuestro, que han quedado rezagados en el camino del desarrollo industrial a una distancia de un siglo respecto a las naciones que llamamos altamente desarrolladas, no podrán acortar la distancia que de ellas nos separa, sino con un tremendo esfuerzo y con un doloroso sacrificio que nos permita acumular el capital propio, el fruto de nuestro propio trabajo. Y el Perú puede realizar tal proeza si no la frustran intereses menudos e incomprensiones inauditas. Mi optimismo no se basa en éxitos inmediatos ni en realizaciones milagrosas. Estoy convencido de que se trata de un largo proceso que debemos seguir sin impaciencia. En 50 años de prédica desde la cátedra, la tribuna, el libro, el folleto y el diario, insistí en los mismos temas, con tenacidad, respaldando la palabra con la conducta personal, sin obsecuencia para los poderosos y sin soberbia para los humildes, con tolerancia para todos, con simpatía y comprensión para los jóvenes, hasta en sus errores, con amor apasionado al Perú y con fe inquebrantable en su feliz destino. No reconozco en mí otra culpa que la de no haber hecho más por los que tanto necesitan de la ayuda, del amparo y de la protesta por la miseria, el dolor y la injusticia que sufren.
Por respeto a la función pública que ejercía y por prohibición legal que limite el derecho político de los servidores del Estado, omití muchas veces decir públicamente todo lo que mi conciencia me dictaba. En mis libros queda escrito, sin embargo, mi pensamiento con toda nitidez, con absoluta franqueza y plena convicción.